Bienvenidos todos a la lección número 12 de la clase de los juveniles. Estamos muy contentos por estarmos ya casi terminando el tercer trimestre de este año. Aún estamos con pandemia. Algunas iglesias se están reuniendo, otras no, pero estamos hablando de lecciones muy importantes. ¿A cuántos de ustedes les gustan los perfumes? Bueno, este año en esta pandemia me tuve que trasladar a una nueva habitación y cuando estaba descubriendo mis cosas descubrí que tenía muchos perfumes que me han regalado en la escuela pública donde yo trabajo, me han regalado muchos niños y no sabía la cantidad de perfumes que tenía. Así que ustedes no sienten el perfume que yo uso, pero créanme que es un perfume que nos alegra el día. En el tiempo bíblico, los perfumes no había esa variedad que nosotros encontramos hoy día cuando tú vas a una tienda a comprar un perfume. Los perfumes llevaban mucho tiempo de prepararse y se tenían que usar pétalos de rosa o de flores de flores mayormente para hacer un perfume encantador. Y en esa época era una época donde no había laboratorios, no había compañías que podían hacerlo, tenían que hacerlo siempre de una manera tradicional. Así que no tenían hoy día, hay lugares preparados, hay lugares donde hay cuartos preparados por el sitio donde hay temperaturas. En esa época no había. Inclusive si una mosca entraba en un perfume, dañaba el perfume completamente. O sea que todo era cuidadoso. Y en el tiempo de Jesús también los perfumes también se usaban con aceites. O sea que todo era una mezcla fabulosa. Era un negocio tener una perfumería, era un gran negocio porque la gente aprovechaba en comprar en una época cuando no había la variedad que hoy día tenemos. Quisiera preguntarlo, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a gastar en un perfume? ¿Cuánto de dinero? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a comprar un perfume? Los perfumes se compran cuando uno los necesita o cuando tú vas a hacer un regalo a una persona. Los perfumes que yo tengo en casa son regalos que me han dado por Navidad o por mi cumpleaños o porque es el último día de la escuela. Los niños y los padres han mandado un perfume. Ahora, ¿lo entregarías de regalo a alguien de quien los niños me han entregado esos regalos porque han estado agradecidos conmigo por durante el año que les he enseñado? Pero tú entregarías un regalo a una persona que te ha hecho tantos favores. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Porque los regalos, eh, como los perfumes, se dan a personas en los cumpleaños o por un acto de cortesía, de generosidad o por un aniversario o porque alguien te ha hecho un favor también, ¿no? En la Biblia tienen historias bien interesantes. Como te digo, historias que tú puedes comprenderla mejor, que son la historia en esta historia hay una persona que entrega un perfume, ¿no es cierto?, a Jesús porque estaba agradecida, ¿verdad? Había hecho Jesús mucho por ella y lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante. Primero, el hecho de este perfume ocurre en la casa de Simón. Simón el fariseo o Simón el leproso. Resulta que este era tío de Marta, de María y de Lázaro. O sea, personas que nosotros hemos hablado en la anterior oportunidad, hasta cuando Lázaro resucita, Simón también estaba agradecido porque Jesús lo había sanado de la lepra. En el tiempo bíblico, la lepra era una enfermedad terrible, era como decir, no el COVID, pero vamos a decir que era como el COVID, que no había forma, la persona que tenía la lepra tenía que salir, dejar su pueblo, aunque sea muy rico. Inclusive la Biblia dice que un rey tuvo lepra y le tuvieron que hacer una casa aparte. Pero la gente rica, aunque tuviera lepra, tenía que dejar su casa, su familia, sus riquezas y tenía que vivir en las montañas, lejos donde estuviera la gente. Y cada vez que la Biblia dice bien clara que cuando una persona se encontraba con una persona leprosa, se encontraba con una persona sana, tocaba una campanita y decía, tilín, tilín, soy inmundo, que decir estoy leproso, y la gente tenía que correr.
Tener la lepra en esa época era sinónimo de pecado. Aunque la lepra era una enfermedad, el Simón tenía lepra. Y Simón se consideraba un discípulo de Jesús. Él se había unido con Jesús, pero él no estaba convencido de que Jesús sea el Mesías, y de sus enseñanzas él no estaba muy comprometido, no estaba aceptando todo. Así que entre los invitados se encontraba Lázaro como invitado especial porque Jesús lo había resucitado. También se encontraba Marta, ¿no es cierto? Y por supuesto María Magdalena, porque este era tío de ellos y él se había enamorado de María Magdalena. Elena de White dice que esta mujer, perdón, Simón se había enamorado de su sobrina. En el tiempo bíblico se podía casar entre parientes, pero parece que Simón, él era casado y se había enamorado de su sobrina, y realmente Simón la había provocado que ella cometiera pecados, y Jesús había librado a María de la muerte cuando la intentaron matar a María a pedradas, y también Jesús le había sacado 7 demonios que ella tenía. María era la hermana de Marta y Lázaro, y entonces estaba la fiesta. Cuando llegó un momento en la fiesta, no en el momento cuando se estaba sirviendo la comida, porque tú sabes que cuando hay una fiesta es cuando llega el invitado. Jesús había llegado a la fiesta, se sentó, ¿no? No le lavaron los pies, pero llegó una parte de la fiesta donde María entra. Esa parte cuando él entra no era cuando se sirve la comida o la bebida o se parte el pastel, no, no, no. Ella llega y se sienta en los pies de Jesús y le derrama el perfume de alabastro de nardo puro, que es una planta muy preciosa, una flor muy bella y muy perfumada, y lo echa sobre el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando tú te echas un poquito de perfume, el perfume es explosivo, es fuerte, es un olor muy penetrante. Así que en esa época los perfumes también eran así, y causó la admiración de las personas. En esta recepción con un baño de perfume era una costumbre de la época. En el tiempo de Jesús, hoy día cuando alguien llega a tu casa, tú le das la bienvenida y le ofreces un vaso de agua, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, la costumbre era que cuando alguien llegaba se le lavaba los pies. Y si era una persona muy cariñosa contigo, o tú le debías muchos favores, una persona, tú estás agradecido, le podías poner después de lavar un perfume. Así que esa era una costumbre de bienvenida, respeto y agradecimiento. Hoy día tú no le echas perfume a nadie, la gente ya viene perfumada, porque en el tiempo bíblico los perfumes eran caros y eran valiosos. Eran valiosos, ¿no? Entonces fue lo que sucedió así. El valor estimado del perfume era más de 300 denarios. Era el salario de un día de simple trabajador. Era lo que una persona es que ganaba por 300 días de trabajo. Era 300 denarios, podía servir a que la gente pudiera comer 5,000 personas. O sea que María se gastó, ese perfume era un perfume que la gente podía usar el dinero para alimentar a 5,000 personas. O sea, era lo que se gana en un año. Ahora, tú pregúntale a tu papá, o tú cuando trabajes, multiplica tu sueldo por 12 meses, y ese era el valor de un perfume, porque te dije, en el tiempo bíblico, los perfumes eran caros, porque la preparación en sí era muy cuidadosa. Tenían que usar un aceite, un alcohol especial, había que usar flores, en un clima apropiado. No deberían permitir que ningún insecto entrara en el perfume. De lo contrario, el perfume se echaba a perder. Así que cuando obtenían un buen perfume, lo que hacía la gente
era automáticamente venderlo carísimo. Y la gente compraba porque era algo importante. Ahora, la Biblia dice que ella no solamente lo derramó sobre la cabeza, como era la costumbre, se le echaba perfume en la cabeza a la persona. Ahora, ¿te imaginas cuánto perfume? Nosotros los perfumes tenemos rociadores, sino que ella también sobre los pies y lo secó ella con su cabello. Ahora, una mujer respetable en el tiempo bíblico, como en la costumbre árabe y judía, no se desata el cabello en público. Eso era el trabajo de una sirvienta. Pero ella estaba tan agradecida a Dios. Primero, había resucitado a su hermano, había sanado a Simón, le había perdonado a ella los pecados, le había salvado cuando ella iba a ser apedreada, le había sacado los demonios, por lo tanto ella tenía razón para dar gracias a Dios y no le importó que la consideraran como una sirvienta, ella estaba agradecida con Jesús. Ahora, enumera las cosas por las cuales tú estás agradecido a Jesús y si tú estarías tendrías la misma actitud de amor que tenía María y el agradecimiento a Jesús por las cosas que había hecho. Era un acto de cortesía, ¿no es cierto? Ella estaba siendo cortés, de respeto, o sea, ella respetaba a Jesús, no como hoy día tú escuchas o ves películas de que te dice que María Magdalena tuvo un hijo con Jesús. Esto no tenía nada que ver. Era un acto de sacrificio, porque María tenía que haber trabajado y ahorrado todo un año para comprar un perfume. La Biblia no dice si María, Marta y Lázaro eran ricos. Era un acto de sacrificio, ¿no? Guardar el dinero. Era un acto de humildad, porque ella quiso dar lo mejor, ¿no? Solo es posible como una expresión de un verdadero amor. Ella amaba a Jesús, estaba agradecida por lo que Jesús había hecho por ella, así que ella decide dar ese perfume. Ahora, los discípulos se indignaron, y especialmente Judas, dice la Biblia, porque ese perfume era un despilfarro del dinero, ellos lo vieron así. Ahora, decían, pero ¿por qué ha comprado esta mujer un perfume tan caro para Jesús? Eso es una locura. Primero, esta molestia y especialmente la de Judas, era una falta de respeto con María, porque nadie había sido tan perdonada y tan ayudada como María Magdalena y todas las personas que estaban ahí. María había sido prostituta, se la había encontrado en adulterio. María había estado teniendo un romance con su tío. María había estado endemoniada. María casi la apedrea. Jesús resucita a su hermano, a su tío lo cura de la lepra. Así que ese era un respeto de María porque María estaba siendo agradecida. O sea, cuando tú das algo para Jesús, no esperes que la gente esté contenta. A veces tú quieres hacer algo para Dios, pero no esperes que la gente en la iglesia o en tu familia estén contentos, porque la gente no lo estaba. En esa fiesta estaban molestos, ¿verdad? Era una falta de respeto con el maestro. Y Jesús lo dice más adelante, le dice, Simón, le dice, ¿a quién uno le está más agradecido? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Entonces le dice, hay un hombre que el rey, le perdonaron que debía muchas cosas y había un hombre que se le perdonó un poquito. ¿A quién le perdona más? Y por supuesto que Simón dijo el que peca más. Pues mira, esta mujer, ¿cierto? Está siendo agradecida. Tú ni siquiera me has lavado los pies. Yo te he curado la lepra y ni siquiera me has dado las gracias. ¿No es cierto? Ni siquiera me has lavado los pies porque era una costumbre en esa época, porque los caminos eran polvorientos, que cuando alguien llegaba a tu casa, un criado le lavaba los pies. Y era una falta de respeto a la verdad, ¿no es cierto? Porque Jesús había dicho que él iba a morir en la cruz y la costumbre era que cuando lo bajaran de la cruz tenían que
darle un ungimiento para que su cuerpo, y así que María se estaba adelantando, ¿no es cierto? Dándole ese ungimiento. Ahora, como te digo, cuando tú haces algo para Jesús, de corazón, como lo hizo María, no esperes que la gente esté agradecida, que la gente esté contenta. Hay gente que te va a decir, no, eso lo que tú has hecho es una locura. ¿Por qué hiciste eso? Yo recuerdo hace algunos años atrás, yo un día me preguntaron, ¿tú diezmas a Dios? Sí, yo le diezmo. Y una señora me dijo, Dios no necesita dinerito, tú estás regalando tu plata, ¿no? Pero yo estaba agradecido a Dios porque Dios me había dado ese trabajo, no se me hizo fácil conseguirlo, y entonces esa persona no lo tomaba como yo lo pensaba, ¿verdad? Yo lo pensé, yo estaba agradecido a Dios por las cosas que había hecho por mí, pero María no estaba buscando que la gente estaba contenta. María no estaba buscando que su tío estuviera contento. Lo que él estaba buscando, ella estaba buscando era mostrar su gratitud a Dios, no importando la opinión y no tratando de agradarle a otros. Su corazón de María estaba lleno de amor santo y puro. El sentimiento que le embargaba era, ¿qué le daría al Señor por todas sus bendiciones? Dios ha sido bueno conmigo, Jesús ha sido bueno conmigo, me ha perdonado, ha resucitado a mi hermano, me ha sacado 7 demonios, me ha salvado la vida. Entonces, ¿qué yo puedo hacer por él? Y lo que ella pensó es en darle un regalo costoso y un perfume. Ahora, cuando los discípulos se molestan y Judas también, Judas dijo, el dinero que se hubiera vendido eso se hubiera dado a los pobres. Lo que pasa es que Judas era ladrón y se hubiera quedado con una buena parte de ese dinero. Pero Jesús se puso de parte de la mujer y regañó a los discípulos. Percibió en aquel acto no solo fe, sino también una entrega confiada y completa de la vida. Y dijo, ella ha hecho una buena obra. O sea, nunca, cuando uno hace algo, nunca debe esperar que toda la gente esté contenta. Tú hazlo porque amas a Dios, porque estás agradecido. No encontró María en lo que había hecho la alegría de los discípulos, pero sí encontró la alegría de Jesús, que es a quien tú tienes que agradarle. Cuando tú hagas algo para Dios, no esperes que el mundo esté contento. Tienes que estar confiado en el poder de Dios. María amaba a su Señor. Él había perdonado sus pecados, que eran muchos. Había levantado entre los muertos a su amado hermano y creía que nada era demasiado costoso para ofrendárselo. Mientras más caro fuera el perfume, de mejor manera podía expresar su gratitud al Salvador dedicándose. Entonces eso era importante. María estaba muy agradecida a Dios y da algo a Dios, algo valioso. No buscaba la aprobación de los discípulos ni de su propia familia. Ella lo que buscaba era la aprobación de Dios y Jesús la defendió. Ni aun los más allegados a Jesús comprendían lo que transcurría en la semana siguiente. Solo María parecía vislumbrar que aún débilmente lo que traería el futuro. María había estado con Jesús, había escuchado de Jesús y sabía de que Jesús era el Mesías. Quizás ella había comprendido que Jesús iba a morir y que necesitaba un ungimiento y María lo estaba haciendo. María había tenido el plan de emplear el perfume en la preparación del cuerpo de Jesús para su sepultura, pero el Espíritu Santo le impresionó que debía emplearlo en esa ocasión y que no debería esperar, y así lo hizo. O sea, María sabía que Jesús iba a morir porque Jesús lo había dicho, y aún que Jesús, cuando el Espíritu Santo lo usa en ese momento, porque después cuando ella va al sepulcro no lo encuentra más a Jesús porque Jesús había resucitado. Jesús dice algo interesante que queda marcado en esta historia, es que en todo lugar donde el Evangelio sea predicado se recordará esta historia. ¿Por qué? Porque la historia de María Magdalena es una de las historias más conocidas. Una mujer que estaba en tanto pecado había recibido el perdón de Dios y en gratitud le había dado el perfume. El recuerdo de esta obra es una invitación a cada persona, a ti también, a través de los siglos a imitar el ejemplo de quien supo transitar en los pasos de Jesús en un camino de esperanza.
¿verdad? Tú tienes que imitar a María. Cuando tú tienes que estar agradecido a Jesús, tú tienes que hacer un sacrificio, dinero, tiempo, tu vida dedicada a Dios, testimoniar, predicar, justificar, perdonar, salvar, ayudar, dar de comer a los pobres. Lo que tú hagas por Jesús, no esperes que la gente esté agradecida. Solamente recuerda que Dios tiene que estar agradecida por las cosas que tú haces. María, movida por el poder del Espíritu Santo, vio en Cristo aquel que había venido a buscar y a salvar las almas que estaban por perecer. Cada discípulo debió haber sido inspirado por una devoción semejante. Y la Biblia dice, queda registrada esta historia, es un ejemplo de cómo una persona cuando ha cometido un pecado, ¿no es cierto? Encuentra en Jesús el perdón y encuentra en Jesús el agradecimiento, y en agradecimiento hace un acto de amor a Dios, no a los demás. María aprendió a los pies de Jesús, enfrentó dificultades, pero encontró un camino de esperanza. Su vida fue una expresión de amor, entrega y compromiso. Percibió y aceptó el amor de Dios, la entrega y el compromiso de que Jesús tenía para con ella, porque Jesús la había salvado. María se sintió que Dios, Jesús, era el Mesías que le había venido para salvarla a ella. Y ella estaba súper agradecida. Vio las huellas de Jesús y decidió dar esos pasos de fe. Amó a Dios, se entregó y comprometió entonces con su Salvador. Cuando miramos a Jesús, vemos hacia nosotros la misma dedicación que tuvo con Pablo y con María y con todos los que lo reciben. ¿Tienes tú la misma respuesta que tuvo María? ¿Estás agradecido a Dios por las cosas que Dios hace por ti? Le demuestra su agradecimiento, porque algunos dicen, yo estoy bien agradecido a Dios, Dios me da una casa, una familia, unos padres, me ha dado una iglesia, me ha dado inteligencia, pero está bien, es bueno decir las gracias. Pero María no solamente dio las gracias, María mostró a través de un sacrificio personal, ¿no es cierto? Hoy día quizás tú no le puedes dar a Jesús un perfume, o a Jesús no le puedes dar una colonia, o un carro, o un cheque, pero que tú puedes hacer muchas cosas por Jesús. Tu agradecimiento puede ser reunir a tu familia, hacer un proyecto misionero, dar una ofrenda voluntaria, ayudar en la predicación del Evangelio, dar una testificación de Jesús. Quizás puedas alimentar a los pobres, o alimentar a los homeless, aquellas personas que no tienen hogar, llevar alimentos a quien lo necesitas, pero recuerda, no esperes que la gente esté contenta con lo que tú haces. Ellos no entienden, quizás no entiendan como los discípulos Judas y el mismo Simón, no entendían por qué tanto amor, por qué ella está dando mucho. Pero si tú sabes lo que Dios ha hecho por ti y estás tan agradecido, tú tienes que demostrarle a Jesús. Y la única persona que tiene que estar alegre es Jesús y tú. Porque la gente no entendía un perfume tan caro. Eso como decir, está bien que sea Jesús, pero no merece tanto. Eso es lo que pensaban ellos. Pero María sabía que Jesús había hecho mucho por ella. Le había perdonado, le había dado oportunidades, le había sacado demonios, había resucitado a su muerto, había sanado a su tío. Entonces, olvídate que ella estaba súper agradecida. Nunca debemos criticar a nadie cuando alguien da una cosa para Dios, porque nosotros no lo entendemos, porque no sabemos lo que pasa. María sí sabía. Y esta actitud maravillosa ha hecho que esta historia se te sea presentada a ti y que sea contada en todas partes del mundo. Tú puedes ir a China, a África, a Perú, y tú vas a encontrar a alguien que está contando la historia de María y su perfume escandaloso. Que Dios nos ayude y podemos hacer cosas escandalosas. Para Dios sí, porque ese perfume fue un escándalo. Tú puedes hacer cosas escandalosas, pero recuerda que quien tiene que estar contento es Jesús. Que Dios nos ayude en esta mañana y podamos comprender más las historias. Y recuerda ser agradecido como María y dale lo mejor de Jesús y no esperes la aprobación del mundo. Que Dios nos